Irritante, brillante, obsesivo y visionario, su presencia desbordaba intensidad, su mirada veía el futuro antes que nadie. No buscaba agradar, buscaba trascender, y lo logró. Esta es la historia de una mente que encendió una revolución y arrastró al mundo entero hacia una nueva era. Bienvenido a Libros en 20 minutos, el canal donde te resumo en poco tiempo las lecciones más poderosas de los mejores libros. Hoy exploraremos Steve Jobs, la biografía oficial del cofundador de Apple, escrita por Walter Isaacson. Si este contenido te inspira, no olvides darle like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Y ahora, sin más preámbulos, entremos en el episodio de hoy. En Steve Jobs, Walter Isaacson nos lleva a través de la vida fascinante de uno de los mayores innovadores del siglo XXI, desde sus humildes comienzos como hijo adoptivo, hasta convertirse en el genio detrás de Apple, Pixar y una revolución tecnológica global. Esta biografía no solo narra los grandes hitos de su carrera, sino que explora su compleja personalidad, su búsqueda espiritual, su obsesión por la perfección y su capacidad única para unir tecnología y arte. A lo largo del resumen, recorreremos en 9 partes los momentos decisivos que marcaron su camino, descubriendo las ideas, contradicciones y decisiones que definieron a un hombre que vivió con intensidad cada segundo de su vida. Parte 1. Infancia. Steve Jobs nació en 1955 y fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja humilde del Valle de Santa Clara, en California. Desde pequeño, Steve sintió que su historia de adopción no era solo un hecho biográfico, sino algo que definía quién era, alguien elegido. Su padre adoptivo, mecánico de precisión, le enseñó a cuidar cada detalle, incluso los que no se ven. Esa idea, que la belleza también debe existir por dentro, marcaría su forma de pensar para siempre. En el garaje familiar, rodeado de herramientas, nació su fascinación por la ingeniería y el diseño. Allí aprendió a construir, pero también a imaginar. Desde entonces, Jobs miraba el mundo con ojos inquietos, siempre preguntándose cómo funcionaban las cosas y cómo podrían ser mejores. En la escuela, Jobs mostró una personalidad rebelde e intensa. No toleraba la autoridad sin razón y se aburría con facilidad, lo que lo convertía en un alumno difícil, pero cuando algo despertaba su interés, se volvía imparable. Un maestro, al ver su potencial, le ofreció un incentivo inusual, una cámara de agua por resolver problemas complejos de matemáticas. Steve aceptó, resolvió el reto y descubrió el poder de enfrentarse a lo difícil si había un propósito detrás. En esa época también conoció a Steve Wozniak, un joven brillante y tímido que compartía su amor por la electrónica. Juntos empezarían a soñar con construir cosas que nadie más imaginaba. Una anécdota clave ocurrió cuando tenía solo 12 años. Jobs quería unas piezas electrónicas para un proyecto, y en lugar de rendirse ante la dificultad, buscó el número del fundador de Hewlett-Packard en la guía telefónica y lo llamó. No solo consiguió las piezas, sino también una oferta de trabajo de verano. Esa audacia sería una constante en su vida: romper reglas, ignorar protocolos, tocar puertas sin permiso. Desde muy joven, Jobs ya actuaba como si nada fuera imposible. No era solo inteligente, era temerario con propósito. Y esa mezcla lo llevaría mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Parte 2. Juventud rebelde. Durante su adolescencia, Steve Jobs se sumergió en la contracultura de los años 70, marcada por el rechazo al materialismo, la búsqueda espiritual y el poder transformador de la mente. Leía a los poetas beat, escuchaba música psicodélica y experimentaba con el LSD, convencido de que expandía su percepción. Estos intereses no eran una simple rebeldía juvenil, sino el reflejo de un espíritu inquieto que buscaba algo más profundo que los engranajes del mundo. Su fascinación por el budismo y la meditación lo llevó a adoptar una dieta estricta, a practicar el silencio y a mirar la vida con una mezcla de desapego y obsesión. En esos años ya se gestaba la paradoja que lo definiría: un buscador espiritual que al mismo tiempo quería conquistar el mundo. En 1974, Jobs viajó a la India junto a un amigo en busca de iluminación. Esperaba encontrar respuestas en los caminos polvorientos y los templos silenciosos del país. Lo que halló, en cambio, fue la crudeza de la pobreza y una profunda desilusión espiritual. Sin embargo, el viaje no fue en vano. Le dejó una comprensión distinta del vacío, del enfoque y del desapego. A su regreso, volvió transformado. Más que creyente, era ahora un pragmático místico, alguien que aplicaría la espiritualidad como herramienta de concentración, visión y control,
su mirada se volvió más aguda, su intuición más afilada. No necesitaba datos. Decía que sentía las cosas en las tripas, y rara vez se equivocaba. Ya de vuelta en California, Jobs empezó a trabajar en Atari, una empresa de videojuegos pionera. Era brillante, pero difícil. Caminaba descalzo por la oficina, no se duchaba con regularidad y despreciaba los filtros sociales. Aún así, su talento era evidente. Lo enviaron a crear un circuito en colaboración con Steve Wozniak para un juego llamado Breakout. Jobs le prometió una parte del pago, pero le ocultó cuánto había ganado realmente, dejando a Woz con una porción mucho menor. Este episodio revela una faceta incómoda de Jobs. Su ambición podía eclipsar su sentido de justicia. Ya desde joven, su intensidad era magnética, pero también podía ser destructiva. Era alguien que exigía lo imposible, empezando por él mismo. Parte 3. El nacimiento de Apple. En 1976, en el garaje de la casa de sus padres, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer. Wozniak aportaba la genialidad técnica, Jobs, la visión y el instinto comercial. Su primer producto, el Apple I, fue una placa base ensamblada a mano, vendida a una pequeña tienda de informática. Pero el verdadero salto llegó con el Apple II, un ordenador listo para el consumidor, con carcasa, teclado y una interfaz amigable. Era más que una máquina, era una puerta de entrada a una nueva forma de trabajar, jugar y pensar. Jobs creía que la tecnología debía ser accesible y hermosa, incluso si eso significaba ser exigente hasta el extremo. Esa obsesión por el detalle lo convirtió en una figura temida y admirada dentro de la incipiente empresa. El ascenso fue meteórico. A los 25 años, Jobs ya era millonario. Apple se convirtió en símbolo de la revolución informática, y su salida a bolsa en 1980 fue uno de los mayores éxitos financieros de la época, pero con el crecimiento llegó también la presión. Jobs, joven e impulsivo, tenía talento para inspirar y para desestabilizar. Se rodeaba de un equipo apasionado, al que exigía niveles inhumanos de dedicación. Dormía en la oficina, despreciaba las jerarquías tradicionales y creía que los productos debían ser perfectos o no existir. Su estilo de liderazgo era una mezcla de iluminación y tiranía, capaz de convencer a un ingeniero de lograr lo imposible o hacerlo llorar en el pasillo. Para él, el producto era sagrado, y el proceso debía estar al servicio de esa visión. A medida que Apple crecía, también lo hacía la ambición de Steve Jobs. Soñaba con ir más allá del éxito del Apple II y liderar una nueva revolución. En esos años, comenzó a vislumbrar un producto que cambiaría el futuro, una computadora intuitiva, hermosa y accesible. Pero su estilo confrontativo empezaba a generar tensiones dentro de la empresa. Su energía implacable lo alejaba de algunos colegas y directivos, y cada vez era más evidente que Apple contenía fuerzas en conflicto. El próximo capítulo marcaría no solo una innovación histórica, sino también el inicio de su caída desde lo más alto. Parte 4. El Macintosh y la caída de Jobs. A principios de los años 80, Steve Jobs puso su energía en crear una computadora revolucionaria que fuera fácil de usar para cualquiera. Así nació el proyecto Macintosh. Jobs formó un equipo pequeño de ingenieros brillantes, casi rebeldes, separados del resto de Apple. Fomentó en ellos una cultura tipo pirata para incentivar la creatividad y la osadía. Con mano firme y apasionada, Steve empujaba a sus piratas a lograr lo imposible. Era famoso su campo de distorsión de la realidad. En 1984, tras un desarrollo frenético, Apple lanzó al mercado el Macintosh. En el evento de presentación, Jobs deslumbró al público al mostrar la interfaz gráfica y el ratón, lo que nunca se había visto en un computador personal. El Macintosh marcó un antes y un después en la informática personal por su facilidad de uso y diseño amigable. Pero a pesar del impacto inicial, las ventas no alcanzaron los niveles esperados debido a su alto precio y ciertas limitaciones técnicas. Al mismo tiempo, las tensiones dentro de Apple crecían. Jobs chocaba cada vez más con el CEO John Sculley, a quien él mismo había traído de Pepsi, y con la junta directiva acerca del rumbo de la empresa. Steve seguía siendo visionario, pero también impetuoso y difícil en el trato diario. En 1985 la situación llegó a un punto crítico. La junta respaldó a Sculley y decidió apartar a Jobs de la gestión. En la práctica, el cofundador de Apple fue forzado a salir de la empresa. Tenía apenas 30 años y enfrentó una humillante derrota pública. Para Jobs, ser expulsado de su propia compañía fue devastador.
Tras la conmoción inicial, llegó a considerar que aquella derrota fue una bendición disfrazada que lo liberó de las ataduras corporativas. Steve seguía amando la tecnología por encima de todo, así que decidió empezar de nuevo. En palabras del propio Jobs, la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor, y él estaba decidido a no quedarse atrás. Libre de Apple, estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura empresarial, que aunque tendría altibajos, eventualmente lo llevaría de vuelta al lugar que le correspondía. Parte 5. Next y Pixar. En 1985, apenas después de salir de Apple, Steve Jobs fundó Next. Su idea era crear estaciones de trabajo informáticas potentes y elegantes para el ámbito educativo y científico. Con parte del dinero obtenido de la venta de sus acciones de Apple, financió Next y reunió a ingenieros de primer nivel. En 1988 presentaron la primera computadora Next, un cubo negro de diseño minimalista, con un sistema operativo muy avanzado para la época. Técnicamente era una maravilla, pero resultó demasiado cara y de nicho. Next nunca despegó en ventas, aunque en esa empresa Jobs afinó sus habilidades de gestión y desarrolló software que más adelante serviría como base del Mac OS X. Lo importante es que Steve demostró que no había perdido su chispa innovadora, solo necesitaba el contexto adecuado para brillar otra vez. En paralelo, Jobs aprovechó una oportunidad inusual en 1986. Compró por $5 millones la división de gráficos por computadora de Lucasfilm, a la que renombró Pixar. Al inicio, Pixar vendía hardware de animación sin mucho éxito, pero gracias al apoyo financiero de Jobs y al talento de su equipo, empezó a producir cortometrajes animados notables. Durante años, Jobs invirtió en Pixar sin ver ganancias, confiando en que algo grande surgiría. Y así fue. En 1995, Pixar, en asociación con Disney, estrenó Toy Story, el primer largometraje animado totalmente generado por computadora. La película fue un éxito gigantesco que catapultó a Pixar a la cima de la animación digital. Steve Jobs se convirtió nuevamente en multimillonario, ahora como magnate del entretenimiento. Pixar demostró que la visión de Jobs podía extenderse más allá de la informática, fusionando arte y tecnología para crear magia en la pantalla. Durante esa década fuera de Apple, Steve Jobs creció en muchos sentidos. En lo profesional, los tropiezos lo hicieron más fuerte y sabio. A finales de 1996, el destino cerró el círculo. Apple, la empresa que lo había relegado, estaba al borde del colapso y decidió adquirir Next para obtener su software y de paso recuperar a Steve. Jobs regresaría así a la compañía que cofundó, listo para escribir un capítulo totalmente nuevo. Parte 6. Regreso a Apple. En 1997, Steve Jobs volvió a Apple inicialmente como asesor tras la compra de Next, pero pronto quedó claro que la compañía necesitaba su liderazgo. Ese año fue nombrado CEO interino y tomó medidas drásticas para salvar a Apple de la quiebra. Canceló proyectos poco prometedores, simplificó la línea de productos para enfocarse solo en unos pocos, las famosas 4 cuadrantes de productos, y hasta hizo las paces con su antiguo rival Microsoft para asegurar inversiones y software clave en Mac. Con estas movidas, Apple frenó su caída. Jobs tenía claro que la clave era volver a enamorar al público con productos excepcionales, y se dispuso a lograrlo con urgencia. La primera gran muestra de la nueva Apple fue la iMac en 1998. Esta computadora todo en uno, diseñada por Jony Ive bajo la dirección de Jobs, llamó la atención por su carcasa translúcida de colores brillantes y su sencillez de uso, lista para Internet nada más sacarla de la caja. La iMac devolvió a Apple a la vitrina mundial. Fue un éxito de ventas y se convirtió en un ícono pop de finales de los 90. Al mismo tiempo, Apple lanzó la campaña publicitaria Think Different, rindiendo homenaje a los locos que cambian el mundo, una astuta declaración de principios para la empresa renovada. En cuestión de un par de años, Apple volvió a la rentabilidad y recuperó su aura de marca innovadora. Jobs, que en 2000 asumió oficialmente como CEO permanente, había logrado lo que muchos creían imposible: resucitar a Apple y guiarla hacia una nueva era de creatividad. Ya de regreso en el poder, Steve inculcó en Apple una cultura de excelencia y enfoque. Redujo la confusión de productos para concentrarse en pocos proyectos pero realmente revolucionarios. Repatrió a ingenieros talentosos que se habían ido y motivó a toda la plantilla con una visión inspiradora, la de crear productos que estuvieran en la intersección de la tecnología y las humanidades. Sus decisiones no estuvieron exentas de riesgo, como eliminar líneas enteras de productos o apostar por tiendas físicas propias,
pero cada paso preparó el terreno para que Apple volviera a hacer historia con nuevos dispositivos. Y el siguiente objetivo de Jobs ya se vislumbraba en el horizonte: transformar la forma en que escuchamos música. Parte 7. El iPod y la revolución de la música digital. En octubre de 2001, Apple lanzó el iPod, un elegante reproductor de música digital del tamaño de una baraja de naipes que podía almacenar 1000 canciones en tu bolsillo. Steve Jobs presentó el dispositivo sacándolo dramáticamente de su propio bolsillo, mostrando su diseño minimalista y la facilidad para navegar por cientos de canciones con su ruedita. En una época dominada por los Discman de CD, el iPod cambió las reglas del juego. Se convirtió rápidamente en un fenómeno global. No solo era un gadget útil, sino un símbolo de estilo de vida moderno. Los icónicos audífonos blancos del iPod se volvieron omnipresentes en ciudades de todo el mundo. La verdadera jugada maestra llegó en 2003 con la iTunes Store. Jobs entendió que para que el iPod tuviera un impacto duradero, debía ser fácil y legal conseguir música digital. Convenció a las grandes discográficas de vender canciones sueltas a $0,99, una idea revolucionaria en plena era de la piratería por Napster. La iTunes Store vendió 1 millón de canciones en su primera semana, y en pocos años, miles de millones. Gracias al combo iPod y iTunes, Apple transformó por completo la forma de comprar y escuchar música. El CD se volvió casi obsoleto y las listas de reproducción personalizadas reemplazaron a los álbumes. Para 2007, Apple era uno de los mayores vendedores de música del mundo sin haber grabado una sola nota, demostrando el poder de integrar hardware, software y contenido bajo una misma visión. Impulsada por el éxito del iPod, Apple se consolidó no solo como fabricante de computadoras, sino también como gigante del entretenimiento digital. Jobs había logrado conectar los puntos entre tecnología y cultura popular de una manera sin precedentes. Y mientras la revolución musical seguía su curso, Steve ya tenía la mira puesta en otro dispositivo cotidiano repleto de oportunidades de mejora: el teléfono móvil. Parte 8. El iPhone, el iPad y la era de los smartphones. En enero de 2007, Steve Jobs subió al escenario y anunció un producto que definiría el siglo XXI: el iPhone. Lo presentó como la fusión de 3 dispositivos en uno: un iPod con pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un comunicador de Internet, dejando al público boquiabierto al revelar que se trataba de un solo aparato. El iPhone introdujo una interfaz totalmente táctil, sin teclado físico, controlada con gestos de los dedos. Por primera vez, la gente podía navegar la web completa, escuchar música, ver videos, tomar fotografías de calidad y usar aplicaciones avanzadas en un teléfono elegante que cabía en la mano. Su lanzamiento supuso un antes y un después. Apple no inventó el teléfono móvil, pero sí reinventó lo que éste podía hacer. En pocos años, la era del smartphone conquistó el mundo, y Apple se convirtió en líder absoluto de esa transformación tecnológica y social. No satisfecho con el éxito del iPhone, en 2010, Jobs presentó el iPad, una tableta táctil que rápidamente demostró ser otro acierto. Millones de personas adoptaron este nuevo dispositivo para leer, jugar, trabajar o ver películas de forma cómoda e interactiva. Con el iPhone y el iPad, Apple consolidó su posición como la empresa tecnológica más valiosa del mundo. Para Jobs, estos productos eran la encarnación de su filosofía de integrar tecnología con arte, dispositivos potentes pero sencillos de usar, diseñados siempre pensando en la experiencia humana. Hacia 2011, Steve Jobs estaba en la cima de su legado creativo. Había transformado no una, sino múltiples industrias con su visión. Sus presentaciones se convirtieron en eventos culturales y él mismo se volvió un referente admirado en todo el mundo. Pero en medio de aquel éxito arrollador, la salud de Steve, que llevaba años librando una batalla silenciosa, comenzó a declinar cada vez más, marcando el comienzo de su acto final. Parte 9. Lecciones finales, despedida y legado. En 2003, Steve Jobs fue diagnosticado con un cáncer de páncreas raro y agresivo. Aunque al principio rechazó la cirugía buscando tratamientos alternativos, finalmente fue operado. A pesar de las recaídas, siguió liderando Apple con su intensidad habitual. En 2005, ofreció su icónico discurso en Stanford, donde dijo: «Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otro». Con esas palabras Jobs resumía su filosofía de vida: actuar con autenticidad, pensar diferente y no dejarse atrapar por el miedo. Incluso en su fragilidad física, su convicción seguía intacta. La muerte no lo detuvo,
lo empujó a dejar su visión aún más clara. Durante sus últimos meses, Jobs trabajó desde casa para asegurar el futuro de Apple. Supervisó el diseño del Apple Park, revisó productos no lanzados y reafirmó su visión a su equipo. En lo personal, dedicó más tiempo a su familia, especialmente a sus hijos, buscando transmitirles lo que antes había callado. Isaacson cuenta que hablaba más del amor que del diseño, más del legado que del negocio. En sus últimas horas, rodeado de su familia, pronunció simplemente, "Oh wow, oh wow, oh wow". Esa frase, casi mística, fue su forma de despedirse, con asombro, entrega y paz. El 5 de octubre de 2011, el mundo perdió a uno de sus mayores innovadores. Steve Jobs dejó mucho más que productos. Dejó un modelo de liderazgo, de creatividad y de pasión. Enseñó que unir arte y tecnología no solo es posible, sino necesario. Nos inspiró a buscar la excelencia, a atrevernos a soñar en grande, y a dejar una marca personal en todo lo que hacemos. Su legado vive en cada persona que decide imaginar lo imposible y hacerlo real. Porque como él mismo dijo, los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son quienes lo hacen. Conclusión: el legado de un visionario. La vida de Steve Jobs nos enseña que la pasión, la creatividad y la perseverancia, guiadas por una visión clara, pueden transformar el mundo. Él siempre buscó fusionar la tecnología con las humanidades, creando productos que no solo funcionaran bien, sino que mejoraran nuestras vidas. Su ejemplo nos invita a pensar diferente, a atrevernos a ir contra la corriente cuando perseguimos un sueño y a no rendirnos ante los obstáculos. Steve Jobs logró dejar una marca imborrable en el universo, recordándonos que una sola persona con determinación y genialidad puede cambiar para siempre la forma en que vivimos. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarme a través de este resumen sobre la vida de Steve Jobs. Espero que las anécdotas y enseñanzas de este visionario te hayan resultado inspiradoras y que te animen a perseguir tus propios proyectos con pasión e innovación. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte al canal y darle like al video, ya que eso nos ayuda a seguir creando contenido de valor para ti. Déjame en los comentarios qué enseñanza de Steve Jobs te impactó más, o qué otro libro te gustaría que resumiera. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de libros en 20 minutos. Hasta pronto.